Bueno chicos, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces en ese momento con la actividad correspondiente al grupo focal enfocado en el proceso de la migración, ¿cierto? Entonces, el objetivo de esta actividad es que cada uno pues responda a una entrevista. Se van a hacer un total de 5 preguntas, donde cada uno pues tiene como libre participación. Lo ideal es que sean como lo más realistas posible, o sea, que sean súper honestos pues como con las respuestas que quieren dar. Si alguno quiere debatir con respecto a la respuesta de otra persona, lo puede hacer libremente. Entonces voy a empezar con la primera. Si alguno tiene pues como alguna duda, antes de que iniciemos, les agradezco que me la comuniquen. ¿Va a haber Ahora no. algún orden para responder o podemos empezar a responder? Podemos empezar en orden si quieren, Ah, listo. pues no hay ningún problema. Bueno, entonces les voy a hacer un par de aclaraciones antes de empezar también, y es que esta información va a ser confidencial, o sea, no se va a difundir pues como en ningún canal como puntualmente, simplemente es para fines académicos, ¿listo? Entonces, si en algún momento ustedes dicen no quiero participar, si se quieren retirar pues como tal de la conversación, lo pueden hacer libremente. Al final del encuentro vamos a realizar la firma de los consentimientos informados, donde nosotros pues como que garantizamos que ustedes nos dieron autorización de hacer la grabación y por supuesto de entregar pues como este material para la universidad. Adicional a ello, entonces les quiero dejar claro que no hay preguntas ni respuestas erróneas o correctas, simplemente es para conocer como el punto de vista de cada uno. ¿Listo? Voy a Listo. empezar, voy a empezar entonces con la primera pregunta, que corresponde a, entonces, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? Entonces, empecemos con Ricardo. Pues es una pregunta pues como compleja, porque cuando tú me dices migrantes, pues yo inmediatamente de una como que me traslado a las personas venezolanas, porque son como las únicas personas migrantes que han llegado en un gran número a este pueblo. Específicamente en mi barrio no vive ninguna persona, digamos, migrante que venga de otro lugar, pero pues como que la impresión general pues que yo tengo de estas personas en especial pues digamos en general pues digamos en el pueblo entero, va como por dos vertientes. Sí. Primero, considero que son personas pues muy trabajadoras, porque la mayoría pues o los que yo he conocido son personas que vinieron fue pues digamos como buscando la posibilidad de trabajar en algo, ¿cierto? De buscar la continuidad de la educación de sus hijos. Muchos de ellos metieron pues a sus niños al colegio, pero también pero también a su vez es todo lo contrario, porque muchas de esas personas migrantes, específicamente venezolanos, como ya lo dije, porque son las únicas personas migrantes que yo Con las que has conozco, tenido como más sí, acercamiento, pues. con las que he tenido Ok. algún tipo de acercamiento. También esas personas, supongo que muchas de ellas también por su situación económica o por sus, digamos, situaciones personales, llegaron a engordar las filas de los grupos armados o de la delincuencia común. Ujú. Entonces, no es, digamos, una visión muy, no es como una impresión romántica, Ujú. ¿cierto? Simplemente considero que muchos de ellos son personas que vinieron sin ninguna intención de hacer el mal pues, a las personas que viven en este pueblo, y muchas otras, sencillamente por sus condiciones, tuvieron que acceder también como a ese tipo de dinámicas, pues digamos específicamente de los grupos armados o la delincuencia común. Ok. Solo eso. David. Bueno, pues yo he tenido contacto, digamos, también así con conocidos que son venezolanos, también con amigos, así como he visto otra gente pues que sé que también, digamos, es de Venezuela o de otros lugares que de pronto no conozco yo, y pues tengo, digamos, que diferentes posiciones al respecto, porque pues en términos generales, eh, la gente, la mayoría de la gente pues son buenas personas, ¿cierto? Son trabajadores. Eh, Obviamente no faltan pues los que son, digamos, más bien a buscar la vida fácil, a buscar el dinero fácil y cosas así. Pero pues en términos generales me parece que sí, que a la final pues en muchas cosas somos iguales, entonces son personas simplemente que les tocó irse de su lugar de nacimiento y ya, pero al igual que yo también, pues estamos en otro lugar viviendo y podemos trabajar y vivir normal, convivir. Ok. Natalia.
Bueno, de los migrantes en mi comunidad, eh, yo siento que pues es que migrar pues se aplica también como un espectro como muy amplio, porque para mí no solamente son las personas que vienen de otros países, sino también la misma gente que dentro del mismo país tiene que migrar, ¿cierto? Desplazarse Para otras regiones. para otras regiones que aquí pues en Colombia por toda la cultura, pues por las diferentes culturas que hay, es un cambio muy grande. De los migrantes en mi comunidad, pienso que son personas buenas, trabajadoras y que pues que en la comunidad han encajado como muy bien y siento que son personas pues como del común, de a pie. Eh, de pronto el tipo de migrantes a los que yo más miedo les tengo es como a los extranjeros que vienen de países, digamos, más desarrollados del primer mundo, porque siento que son como un peligro ahí como en esta cuestión de la gentrificación. Okay. Y siento que aquí en el municipio, aunque no se ve mucho y no es tanto pues como en Medellín, sí siento que en la zona rural sí hay explotación por parte de estas personas y eso me parece preocupante porque no solamente nos están explotando digamos como en la parte humana pues como en cuestión laboral porque se aprovechan también de las condiciones laborales de acá del país para pagar salarios paupérrimos a la gente que no benefician pues como la calidad de vida de la gente y que encima de eso también nos explotan pues digamos nuestras tierras, nuestros minerales, porque también he sabido que muchas de las minerías aquí en Abejorral son manejadas es por gente pues como el extranjero, chilenos y pues Y como algunos de Estados ellos. Unidos, holandeses, no sé, pero esa es como la partecita que no me gusta pues como de los Claro. migrantes en mi comunidad. Que se están, digamos, beneficiando de alguna forma del recurso pues que tenemos acá. Y que no hay una retribución ni tampoco una conexión real con nosotros como Exactamente. comunidad. En beneficio. Ajá, O sea, en no es beneficio, beneficioso. sí. Ok, perfecto. Danilo. Bueno, yo creo que no es algo como lineal. Que yo diga, pues, como tengo una buena o una mala impresión. Creo que hay dos vertientes y está. Esas personas, las personas que son de estratos más bajos y las personas que son de estratos más altos. Entonces, como Ricardo ahorita que hablaba de los venezolanos. Efectivamente vienen unos, la gran mayoría pues son personas de un estatus socioeconómico más bajo, algunos vienen a buscar suerte, se van a trabajar a fincas, etcétera. Unos son muy responsables, muy respetuosos, etcétera. Otros no tantos. Entonces, efectivamente, uno sí ve que algunos están en todo el tema de las bandas pues, delincuenciales como del municipio, pues como que uno se da cuenta que le cuentan a uno por ahí así. Y son varios, ¿cierto? Y que no solamente pasa acá, pasa en todo el país. Más allá de eso, obviamente también tienen una cultura muy distinta. Entonces creo que sí hay un choque cultural. Hay un choque cultural en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de hacer la parranda. Entonces yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, en las comunidades donde viven algunos, que sí hay un choque cultural ahí, porque es que entonces me dicen, es que esos venezolanos hacen parranda hasta las 3 de la mañana y colocan esa música toda maluca, qué pereza, y eso hablan a todo taco y no dejan dormir. Efectivamente hay un choque cultural ahí muy importante, que si bien nosotros tenemos que aprender también a aceptar la gente que viene de afuera, porque en algún momento no sabemos cuándo nosotros también nos tenemos que ir para afuera. También creo que cuando uno llega al lugar que no es de uno, debe de adaptarse a ciertos espacios y a ciertas situaciones, porque al fin y al cabo no es nuestro espacio, sí, es el espacio de otra gente. Pero obviamente pues es un trabajo lento y es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco. Creo que sí hace falta mucha tolerancia y mucha responsabilidad, tanto de los migrantes que llegan como de quienes los recibimos. Me parece que hay muy poca pedagogía a partir de eso. Me parece que no han preparado a las comunidades ni a las que llegan Ni a los que se están recibiendo. Y debería de haber una pedagogía alrededor de todo eso para poder que todo sea como una manera más pacífica y más fructífera para todos. De lo que dice la compañera estoy totalmente de acuerdo con el tema de los extranjeros que vienen de afuera, que vienen con mucho recurso. La gran mayoría viene a invertir, pero también viene a aprovecharse del territorio. Tienen un pensamiento muy imperialista. Entonces, como nosotros venimos de otro país, ustedes son del tercer mundo y podemos venir y hacer lo que queramos con ustedes, porque ustedes son personas pobres que necesitan la plata. Yo soy extranjero y como soy extranjero, prácticamente llegan como los españoles cuando llegaron por primera vez
a nuestro territorio y es como que se sentían dioses montando a caballo y literal ellos llegan y se sienten así, no, es que yo soy extranjero y por eso se creen más. Entonces en algunas partes, no sé hasta dónde ha pasado acá, pero uno sí se da cuenta de algunos lugares donde un extranjero llega y entonces le da rabia si donde lo atienden no hablan inglés, por ejemplo. Pero es que no es nuestra lengua materna y no estamos obligados a hablar inglés, ellos son los que están acá. Si yo voy a Estados Unidos, por ejemplo, y no sé hablar inglés, sé que no me pierdo. me voy, exacto, no va a fluir la estancia por Exacto, el y tema del me voy a idioma. perder. Ellos llegan acá y saben que tienen el mismo deber, y es, deben hablar español. Yo soy, por ejemplo, de las personas que están totalmente de acuerdo que le deberían de poner visa a las personas de Estados Unidos que vienen a Colombia, así como nosotros tenemos visa para ir allá. O sea, Totalmente. la ley de la reciprocidad me parece totalmente importante. Y sí ha habido un boom, pues, con todo el tema de extranjeros que abusan de menores de edad en nuestro territorio, muy importante. Entonces ahí a uno sí le da un poco de miedo que abusen o que aprovechen todo este tema de la prostitución infantil, esos extranjeros, porque además sienten, lo que pasa es que para ellos legalmente escaparse es mucho más fácil, porque es que ellos pueden cometer el acto, van, quieren plata, van, coger un avión y pico y chao, o se van para otras ciudades, etc. Entonces me parece que sí hay que tener un poquito más de cuidado, más de pedagogía. Es un tema del que se habla poco, pero que es muy importante hablar porque tiene muchas vertientes. Listo. O sea que digamos que para englobar todas las apreciaciones tuyas, dirías que no es una respuesta, digamos, no es un concepto ni bueno ni malo. Sí, ni bueno ni malo. Cierto, O sea, no hay forma de catalogarlo. no hay Pues, forma de catalogar. bueno, entonces yo quiero hacer ahí como un par de anotaciones con varios puntos muy importantes que tocó Danilo. Por ejemplo, el tema de cuando ellos vienen acá a hacer como la explotación de los recursos de nosotros, yo siento que más que todo es porque nosotros no conocemos del todo ni siquiera cómo funciona este tema de la explotación, no sabemos cómo funciona todo el tema de las minerías, o sea, ni siquiera somos tan conscientes de la cantidad de recursos que tenemos nosotros. Entonces, como no conocemos nosotros ni siquiera lo que tenemos acá, pues para otro externo que simplemente porque tiene dinero se le va a hacer muchísimo más fácil acudir a adueñarse o apropiarse de lo que realmente no le corresponde. Entonces, digamos que de cierta forma nos hacemos un poquito culpables, nos toca aceptar un poquito esa culpabilidad, ¿cierto? Entonces, digamos que estas personas que vienen de afuera, sí vienen buscando oportunidades y pues la ocasión hacia el ladrón generalmente, ¿cierto? Y yo digo una Entonces, cosa, qué pena que te interrumpa, que también el que no conoce su historia tiende a repetirla. Y Totalmente. ellos aquí otra vez vuelven a colonizar. Y se creen dioses, es porque aquí la misma gente los endiosa. O sea, Total. aquí no es lo mismo un migrante estadounidense, holandés, bueno, no sé, de esos países, que el venezolano, ¿sí me entiende? Totalmente. Sí. Y aparte porque tenemos unas, o sea, no sé qué palabra utilizar, pero como que nos sentimos muy inferiores. Sí, ¿cierto? no Porque nos hemos creído el cuento de que somos un país independiente y que tenemos un Exactamente. montón de recursos. que somos ricos, digamos, no en que, no, pues todo el mundo, de las mejores familias, no, pero reconocemos que a nivel cultural tenemos una riqueza bastante amplia y que pues lastimosamente cuando nos hablan de dinero, pues ya básicamente eso nos, digamos que a ellos les da como esa autoridad de vernos de forma inferior y nosotros también lo manifestamos de la misma manera, ¿cierto? Entonces, con respecto a otro punto muy importante que tocó Danilo es que él dice que posiblemente tenemos que ser empáticos porque en algún momento nos va a pasar a nosotros. El problema es que esa situación ya pasó en Colombia, o sea, ya hubo un tiempo donde colombianos tuvieron que emigrar justamente a Venezuela. Entonces pasó exactamente la misma situación. Y yo, o sea, no voy a dar mucho mi punto de vista porque lo importante aquí es conocer la opinión externa de cada uno de ustedes. Pero sí he escuchado muchos casos donde el venezolano que está llegando en este momento simplemente impone su presencia porque dice, es que como ustedes ya pasaron por esto, entonces se aguantan, ¿cierto? Entonces eso es algo que yo no apoyo de alguna forma, porque es que nosotros somos personas muy jóvenes que quizás no vivimos ese proceso, ¿cierto? A nosotros no nos tocó, gracias a Dios no nos ha tocado vivir un proceso de esos donde tengamos que emigrar, dejar familias y toda nuestra vida en un lugar. Pero entonces, para que sepamos que no es una situación que es imposible que se vuelva a repetir, porque eso, como les digo, ya sucedió de forma pues como inversa. Entonces, bueno, la segunda pregunta es,
¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? Entonces, ¿qué consideran ustedes? O sea, ¿cuáles creen que son esos desafíos que estas personas que han estado llegando han estado enfrentando desde que llegaron? Ricardo. Pues yo hablo, bueno, lo voy a volver a repetir, ¿cierto? Yo hablo de los venezolanos, pero como lo dije, son los únicos emigrantes con Los los que que he tenido conoces, una ajá. experiencia muy cercana, ¿cierto? Ahora que lo dice Nati de los migrantes holandeses y norteamericanos, bueno, realmente era una situación de la que no tenía como mucho conocimiento, pensé que esos migrantes venían más, era como una dinámica de conocer pues los lugares exóticos o turísticos y eso, sin embargo pues es preocupante, ¿cierto? Lo que ella expone. Específicamente, pues con relación a los migrantes venezolanos, no los estoy señalando, sino que, como ya lo vuelvo a repetir, no quiero ser monotemático, pero es que Sí, son los siento más que los estoy conocidos por señalando. todo, sí. Pero mi experiencia con ellos sí fue más cercana, digamos, no solo acá en el municipio, sino en general en otros municipios como en Sonsón, cuando yo estaba allá y empezaron a llegar muchos, digamos, como en esa primera oleada de venezolanos que llegaron, sí presencié, digamos, situaciones, digamos, muy complicadas, muy difíciles para estas personas. Básicamente lo que enfrentaban era pues no sé, un abandono total, digamos, dormían en las calles, supongo que tenían problemas pues de dinero muy fuertes, se alimentaban muy mal, los niños pues también digamos esa crisis repercutía en los niños. Pienso que esos desafíos pasaban específicamente por un desafío económico, aunque es, digamos, de resaltar que en la presidencia de Iván Duque entró pues como en vigor un decreto que regulaba a los venezolanos y que pues permitía que ellos ingresaran sus niños a las escuelas o que fueran atendidos en los hospitales. Sin embargo, creo que las principales aún hoy, ¿cierto? Pues porque yo considero que ya como que muchos de hecho empezaron a emigrar otra vez a Venezuela, a irse otra vez porque de alguna manera concibieron que ya las cosas estaban mejorando, no lo sé, ¿cierto? Pero yo considero que los desafíos que enfrentan específicamente los venezolanos son económicos y también supongo que culturales, porque como lo decía Danilo, también hay un choque cultural, ¿cierto? Digamos que ellos seguramente extrañan y deben extrañar mucho su tierra, su Su ambiente, su gastronomía, música, su porque es gastronomía, muy ¿cierto? diferente también. Yo supongo que eso también tiene un montón de impactos, pues, cognitivos, un montón de impactos, ¿cómo podríamos decirlos? De toda Psicológicos, índole, porque es, sí, Emocionales, exacto, emocionales, emocionales sobre todo, porque están dejando emocionales. un país, una familia, su entonces, tierra, sus Tierra, Ajá. paisajes, se están su cultura. desarraigando y el Y desarraigo es eso debe una de ser un las proceso, cuestiones más fuertes para debe ser un para proceso una muy duro. persona, para una persona generalmente, porque es que uno, o sea, uno está bien, feliz y tranquilo en el entorno que conoce desde siempre, Ajá. ¿cierto? Entonces ellos no están saliendo, digamos, independiente que sea venezolano o no, muchas de las personas no están saliendo porque qué rico, me fui, estoy feliz porque voy a iniciar una Ajá. nueva vida, sino porque básicamente Se la vieron situación obligados. los obliga. Están huyendo de situaciones precarias. Sí. Exactamente. Y pues un factor común que yo siempre he mencionado durante todo este proceso pues del desarrollo de la psicología social es que siempre vamos a encontrar es que buscan un mejor futuro. Siempre, ese es el factor común, siempre para todo este tipo de situaciones. Listo, entonces, no sé si No, quieres era eso, complementar. era como, pues yo supongo que es un proceso muy duro para esas personas que repercute, digamos, fuertemente sus emociones y creo que también es un asunto que repercute mucho en los niños, pues tener que cambiar de un momento a otro, pues como de un ambiente total, supongo que son discriminados en los colegios, pero a pesar de todo, considero que el Estado sí ha hecho, digamos, algo, pues, digamos, por lo menos en el sentido de atenderlos en los hospitales, pues, como brindarles los primeros, como las cosas más básicas, aunque muchos de ellos, pues, pasaron por momentos de necesidad, pues, como muy complicados. Listo, David. Sí, pues digamos que yo recojo también lo que él dice, ¿cierto? Porque obviamente no todos los que llegan llegan en las mejores condiciones. Hay mucha gente que es muy pobre, o sea, que realmente se vino a caminando, pues, literal. Entonces, obviamente ellos son los que más duro la tienen, pues, porque llegan y ni siquiera tienen a dónde llegar, ¿cierto? Cosas de ese estilo. También el tema de la documentación. Por ejemplo, en la finca donde yo trabajaba, no les podían dar trabajo porque allá era muy cegado como a la ley. Entonces tenían que tener sí o sí documentación y si no tenían, pues no pueden trabajar. Punto. Entonces, obviamente eso parece una tontería, pero eso les quita muchas posibilidades de poder trabajar. Y obviamente, pues el bienestar de cualquiera es tener un ingreso, ¿cierto? Entonces, si ellos no tienen ingresos, pues
también por eso se pueden terminar derivándose a delinquir, pues a robar, a hacer cosas que pues a veces ni ellos A quieren, buscar el dinero a fácil. veces sí, porque lastimosamente también es así, pero digamos que se presta más para ese tipo de cosas. Bueno, el tema de la medicina y todo eso, pues es complicado, aunque yo sé que sí tienen unas cuestiones ahí sociales de atención. Pero sí pienso que, por ejemplo, eso con respecto a la gente pobre que viene, por ejemplo, de Venezuela, ¿cierto? Con respecto, por ejemplo, a la gente rica o gente extranjera, digamos, que viene aquí a comprar tierras, como hablaba con la compañera antes pienso lo contrario. Tienen muchas facilidades y deberían tener más dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos pues en un sistema capitalista de libre mercado, ¿cierto? Entonces simplemente por el hecho de tener dinero y querer comprar, ellos lo hacen, ¿cierto? Porque no hay nada legalmente que se los impida hacerlo. Entonces si un señor tiene una finca de 1000 hectáreas, no sé, de 500 hectáreas, y la quiere vender y el que más plata le va a dar es un extranjero, pues lo va a vender. Lo va a vender. ¿Cierto? Y no hay forma legal de impedírselo. ¿Qué pasa? Que ahí debería haber una legislación, ¿cierto? Una regulación por parte del Estado como tal, que tenga ciertas condiciones especiales para ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque es que nosotros ahí perdemos la soberanía. O Como sea, lo tenía parece una Argentina. tontería, Argentina pero lo eso es tenía una... no tan fuerte, pero Argentina lo tenía muy fuerte. Yo opino que no debería ser tan fuerte la legislación, porque el sistema capitalista es importante sostenerlo, pero sí deberían legislar a que, bueno, a la gente de afuera no le podemos vender hasta cierto tope, porque Hasta es que si no cierto nos quedamos tope en y la con noche. ciertas O ponerle un condiciones. poquito, exacto, con ciertas condiciones. Exacto. como Porque, por dices, ejemplo, o sea, vea, no tan por ejemplo, fácil. un ejemplo fácil. Digamos, hay fincas que son muy grandes, hay fincas, parce, grandísimas. Digamos, una finca que tenga 500 hectáreas. Un tamaño de tierra ya considerado muy grande. ¿Qué pasa? Que como esta tierra, este país no es de ellos, ¿cierto? O sea, el país realmente no es de nadie, pero, o sea, no es un país que ellos sientan una pertenencia. Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan, tumban todo el monte que puedan para sembrar, porque para ellos es una unidad productiva y salió. O sea, ellos Exactamente. vienen es a producir plata. Y les queda súper fácil Entonces, ¿qué pagar pasa? la multa que les ponen Cornaria, porque Exacto. tienen Es que el sus- Si es cambio que de se la moneda ponen. los favorece. Mero Si es cambio que de se la moneda. ponen, porque realmente eso es muy difícil. Parce, a mí me ha tocado ver a lo lejos, marica, están quemando el monte que no lo deberían hacer, ¿cierto? Uno ya sabe por qué, pues podemos ver las consecuencias pues con el clima, ¿verdad? El clima como Claro, está. exactamente. Pues son muchas cosas que obviamente ellos hacen las cosas hasta donde la ley se los permite, pero si la ley les permite hacer lo que quieran, pues van a hacer lo que quieran. Entonces es ahí a donde yo digo que sí debe haber como un esfuerzo en el país con la regulación hacia ese tipo de cosas, tanto en la cantidad, porque entonces si vienen los chinos y nos compran todo el país y lo vendemos porque tienen plata, Porque tiene pues no plata tiene y sentido, no hay ¿cierto? nada legislado, pues. Ahí se pierde la soberanía del país, entonces eso Total. Y el creo sentido que es de una pertenencia debilidad que también. tenemos como Sí. colombianos, no solo como la gente que decidió vender la tierra, sino como legalmente, porque usted sabe que ellos se van a aprovechar Totalmente. tanto de las formas de ingenuidad de la gente como de lo que les permite hacer la ley. Entonces, sí, digamos que quería como añadir eso. Listo. Importante. Súper importante. Nati. Bueno, yo pienso que las personas migrantes en mi comunidad se ven afectadas mayormente por la discriminación, por la intolerancia, por falta de políticas sociales, porque siento pues que no estábamos preparados y no estamos preparados para la cantidad de inmigrantes que llegaron pues aquí a la comunidad. Y pues es que la migración siempre ha existido, ¿cierto? Me imagino que es de los primeros nómadas, no sé, pero... Exacto. Es un derecho siempre- De por sí universal. los Ajá, humanos somos por- muy nómadas. Sí, pero entonces siempre, o sea, lo que motiva el hecho de emigrar son condiciones climáticas o cuestiones políticas, ¿cierto? Gubernamentales. Alimentarias. Exacto. Exacto. Supervivencia. Supervivencia, en fin. Entonces, A eso es se triste, resume. o sea, es triste cuando la gente tiene que emigrar, pues en este momento, pues en la actualidad, porque se supone que los países deberían garantizar derechos sociales justos, ¿cierto? Entonces, en este momento que todavía gente tenga que emigrar para buscar condiciones de vida, pues por lo menos dignas, siquiera tener acceso a educación, a salud, a vivienda, me parece muy triste. Y el hecho de tener que desarraigarse de toda su cultura, de su familia, de toda su vida, de lo que aman, de sus orígenes, para buscar cosas tan básicas y llegar a otros países a enfrentarse a cuestiones como la discriminación, me parece algo muy Duro. triste, Y muy es- triste, y que no hayan políticas que los apoyen o que les den por lo menos garantías de una vida digna en lo mínimo, pues como en lo más sostenible, pues como
ni siquiera en la alimentación y en el hospedaje y en salud. Mientras pueden adaptarse o tener un salario o tener algún tipo de recursos, sí, entonces opino eso, como que la discriminación Es el mal, punto y principal. siento que todos lo sufrimos mucho, también no solamente los que llegan, sino también los que nos vamos como personas de países marginados. Nati, yo te quiero complementar algo ahí también, es que por ejemplo, o sea, lo que tú dices es súper importante porque estás mencionando los derechos básicos de un ser humano independientemente de dónde venga, ¿cierto? Estamos hablando de lo que es la salud, la educación, alimentación, o sea, recursos mínimos para sobrevivir. Una persona migrante que viene o que se desplaza para otro lugar, yo no siento que esté pensando en voy a llegar allá y me voy a hacer millonario. O sea, esa no es la mentalidad de la persona en un principio. Claramente que si le va bien y si, no sé, si le va bien en lo que empieza, pues posiblemente pueda llegar a tener una mejor calidad de vida de lo que se haya como imaginaba en un inicio. Pero básicamente la persona simplemente quiere tener una vida digna, ¿cierto? Como lo dice Nata, o sea, con los derechos básicos para una persona sobrevivir y tener bien a su familia. Creo que principalmente. Y sí, parece triste. Y lo más duro que me parece a mí desde ese punto de vista es que muchas de las personas vienen buscando un futuro acá y aquí hay muchas personas que incluso estando aquí en este territorio luchan por esas mismas cosas. Porque es que no nos vamos muy lejos, si nos vamos a La Guajira, si nos vamos al Chocó, gente todavía a estas alturas, digamos, sufriendo por temas de que no hay suministro de agua potable constantemente. Entonces, digamos que me parece muy triste cuando son personas que vienen de afuera pensando que aquí quizás pueden encontrar mejores condiciones de vida, cuando aquí también, digamos, hay cierta precariedad, Estamos ¿cierto? sí, tal cual. Entonces, es, digamos que una mirada muy compleja que digamos que entre todos, dentro de la necesidad, nos terminamos yo creo que ayudando un poquito, ¿cierto? Sí. Les complementamos y compartimos como esas necesidades. Bueno, Danilo. Yo pienso lo que piensan mis compañeros, efectivamente los desafíos realmente los enfrentan las personas pues, que vienen de bajos recursos y van a enfrentar unos desafíos tremendos, empezando pues por el desarraigo, que ya es una vaina pues que espiritualmente afecta mucho a una comunidad, que lo afecta a uno mucho como ser humano. Lo cultural es un desafío gigantesco porque dentro de lo cultural está lo religioso, está todo el tema de ¿cómo se llama esto? Que tiene que ver con alimentación, bueno, todo lo que tiene que ver con Gastronomía. gastronomía, moda, música, estética, música, un montón de cosas que pegan durísimo. El lenguaje. El lenguaje. También creo que hay una vaina, para mí esos los desafíos más importantes son económicos, culturales, pero también hay una situación geopolítica. Y no es lo mismo un migrante, porque ya me pasó una vez en otra parte, no acá en la Mejoral, pero estando en Bogotá, por ejemplo, yo me daba cuenta de lo siguiente. Un migrante venezolano se subía a Transmilenio a pedir y la gente se hacía la boba y no le daba una moneda. Pero súbase un argentino, todo, vea, le podía ofrecer la galleta y decir que estaba vencida y se la compraban. Entonces, Pero el también, venezolano no. Es una cuestión política también. ¿Y es por qué? Vivimos en un país que por muchos años estuvo gobernado por unos pensamientos políticos muy diferentes al de nuestro país vecino. Y se generaron unas guerras y unos disturbios ahí, donde además en nuestro país empezaron a satanizar de alguna manera de cierta época para acá los venezolanos. Es que el venezolano es malo, el venezolano es comunista, entonces el venezolano es de izquierda y vienen a robarnos todo, vienen a quitarnos todo, vienen a convertir a Colombia en otra Venezuela. Exacto. Esto es una vaina política tremenda. Pero en cambio el argentino viene con su acento, hasta el color de piel incluso lo juzgan porque la gran mayoría, la gran mayoría de argentinos son de piel blanca y la gran mayoría de venezolanos son de piel trigueña morena y estamos en un país que todavía es racista, extremadamente racista. Entonces es una vaina supremamente política, geopolítica de una manera impresionante. Y sí siento que de todas maneras como país hay que limitar, o sea, si yo sé que tenemos uno de los derechos universales es
que podemos caminar pues por todo el mundo, ¿cierto? Como es que estamos Migrar. hablando ahí de migrar. El derecho a la migración es un derecho universal. Pero tenemos que tener en cuenta que vivimos en un planeta que está dividido por países, que esos países están regulados por unas leyes, por unas constituciones, por unas actas, por lo que estén regulados. Que cada país maneja sus arcas, cada país tiene su dinero y cada país tiene sus funciones, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos plata, porque se la roban la gran mayoría de veces, pero no tenemos plata para atender a la gente de nuestro país, para darle salud y educación a la gente de nuestro país. Vamos a tener plata para atender a la gente afuera. Sí, No vamos a es atender. complejo. Entonces, claro, un venezolano llega, no puede entrar a un lugar a trabajar porque no tiene papeles. Es injusto, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que si al venezolano le llega a pasar algo en esa empresa, el dueño de la empresa se puede meter en un problema gigantesco porque es que no Sí. tiene pensión, ARL ni seguridad social. Pero entonces, ¿por qué dejaron entrar al venezolano? Suena muy feo, muchachos. Sé que no es lo más social, pero no todo el mundo puede entrar. Totalmente. O sea, debe haber un límite que yo como Estado le diga, vea, usted entra y yo le doy los papeles. ¿Cómo como Estado me pongo también en la función de decir, yo sé que hay que ese país está mal, que hay un montón de gente que quiere migrar acá, pero yo cómo voy a desarrollar un proceso pedagógico dentro de esa migración? Yo sé que están entrando tantos migrantes, los voy a dejar entrar y les voy a apoyar para darles sus papeles, ¿cierto? Para poder que tengan la posibilidad de trabajar, para poder que tengan la posibilidad de un montón de cosas. Claro, hay unos que se pasan, como por así decirlo, por el hueco, pues. Muchos. La mayoría. Y esos lastimosamente entran, no tienen la posibilidad de trabajar, y seamos sinceros, si yo soy un padre, tengo 2, 3 hijos muriéndose de hambre, mi mujer, a veces lo que queda es lastimosamente Lo uno que haya. incurrir en lo ilegal. A lo que ¿cierto? haya. Incurrir en lo ilegal porque no tenemos más. Ahí es donde entra, tiene que haber una fuerza de rigor más grande dentro de todo el tema de migración. Hay que cuidar más las fronteras del país, hay que desarrollar un proceso pedagógico con la gente donde digamos, venga, como estados también nos ponemos las manos y como estados vecinos. Colombia obviamente es donde más migrantes llegan porque es el país vecino, Ajá. pero como los países también del primer mundo que vienen y nos quitan la plata a nosotros, no me ponen la mano en el corazón y nos Y dicen, apoyan. venga, lo vamos a apoyar para que todos esos migrantes puedan entrar de una manera más fácil a su país y los puedan atender. Porque es que si no, nosotros no vamos a base. Totalmente. Entonces lo que pasa es que hay un problema político tanto de allá como de acá como del mundo y eso es un montón de gente queriéndose quedar con la plata. Hay un problema de poder tremendo y los que terminan pagando, pues, lastimosamente somos todos nosotros, incluidos ahí esos migrantes. Perfecto. Y eso, digamos que radica justamente en la no preparación para estar en todo para afrontar como todo este La fenómeno. situación. Yo quería añadir como una observación ahí. O sea, yo estoy de acuerdo obviamente con todo lo que el compañero está diciendo, porque así es la realidad. Es la realidad y es cierto. Sin embargo, también es bueno cuestionarse, ¿no? Cuestionarse, porque sí, nosotros vivimos en este momento de la historia, en un sistema, ¿cierto?, capitalista, geopolítico, vivido en países delimitado pues con unos límites que son realmente imaginarios, ¿cierto? Porque ya no son como antes. Porque nosotros antes como sociedad humana, nuestros límites, ¿cuáles eran? Eran límites más que todo naturales, ¿cierto? Sí. Los ríos, ¿no? O sea, el límite de nuestra comunidad era Sí, donde empezaba la por otra ríos. comunidad del otro, pero realmente no había un límite como tal y hemos perdido en gran medida la esencia de lo que nos hace humanos, ¿cierto? Y a nosotros, pues, ¿qué nos hacía humanos? O sea, nosotros, ¿por qué somos buenos para caminar? Precisamente porque nosotros, antes de la agricultura y eso, éramos más bien nómadas. Todavía hay grupos nómadas humanos que son modernos, que son actuales, y de por sí en la mayoría de nosotros todavía queda a uno le gusta salir y conocer otros lugares y eso es lo que nos nutre y al mismo tiempo nos llegan ellos, entonces también quería como mostrar eso, como así como hay dificultades y todo, tanto para nosotros como para los que llegan, eso también nos nutre y genera nuevas culturas y esa es la historia de la humanidad a lo largo de toda la historia, o sea, eso es normal que suceda y va a seguir sucediendo siempre, siempre por alguno u otro motivo, sea una guerra, sea lo que sea, vamos o nosotros a irnos o va a llegar alguien y nos vamos a terminar mezclando, que el choque cultural sí va a ser duro,
porque siempre va a ser duro, pero también va a generar cosas nuevas, ¿cierto? Entonces acá ahora hay gente que sabe hacer las arepas venezolanas y le gusta como lo hacen en ciertas regiones que son buenas, Sí, es súper ¿cierto? Deliciosa. Así como acá ellos dicen, ah, esto tan rico, esto de aquí, tan, me lo llevo para allá, y así va a pasar, y eso nos nutre también, tanto musicalmente, digamos que yo tengo mis diferencias porque a mí esa música no me gusta, pero a mucha gente le gustará, ¿cierto? Y se generarán mezclas y todo y saldrá otra cosa. Y esa es la historia, digamos, de la humanidad, solo que vista en otra escala, pero eso sucede. Entonces, digamos que a lo que yo voy es que también debemos pensar en eso, en que nosotros no podemos cerrarnos a que vivimos en un sistema, ¿cierto? Dividido de tal forma, porque eso ahorita es así, pero puede que dentro de 1000 años, parce, ya Ya todo sí. sea muy distinto. Ojalá O en sea, 1000 años haya cambie. así cambiado. como la evolución de la vida, nosotros también evolucionamos como especie y, y las cosas van cambiando. O sea, el Exactamente. capitalismo empezó hace, no sé, 200 años, ¿cierto? Como tal. Ujú. Pero impacta de la gente diferente confunde a veces forma. capitalismo con hacer negocios o con hacer intercambios y no es lo mismo, pero las cosas cambian, entonces uno tiene que como repensar también ese tipo de cosas y entender que las cosas tienen sus tiempos y sus espacios y van a ir cambiando. Total, Ahí el punto es cómo nos adaptamos, ¿cierto? Tanto como acá como los que vienen. totalmente. Y eso es Yo como pienso una que el idea. capitalismo es lo mismo que el feudalismo, me siento igual, entonces le tengo poca fe al cambio, pero Yo también tengo poca fe al cambio. Yo creo que Pero es porque nuestra vida es muy corta. yo creo que realmente el cambio va a empezar cuando algo muy catastrófico cuando las suceda. cucarachas dominen el mundo. O sea, algo muy catastrófico va a suceder por No, y cuestiones va a de suceder. clima, por Ah. ejemplo, y nos va a llevar a reformar muchas de las situaciones sociales en las que vivimos. Pero el capitalismo realmente, lo que pasa es que no es capitalismo, es gente con poder. Y lastimosamente Exacto, sí. el poder en el mundo lo tienen Sí. 4 o 5 y ellos son los que organizan el mundo como les da la gana. Es una Totalmente. vaina. Y dejan de lado la humanidad y ni siquiera se van por la razón. Esto no es ni humanidad ni razón. Es Sí, como no. una demonología del alma toda impresionante donde el poder es importante y lo único que les Es una interesa adicción. es... una Eso adicción también al lo poder. viven los migrantes cuando llegan Claro. a gran parte. Ujú. Gran parte de la discriminación también es una lucha de poder, de hacerle sentir al otro quién es el que ¿Quién manda es el que acá. manda? Ah, pero entonces vea, yo quería añadir otra cosa. Entonces al punto de lo que yo iba también con eso, que usted me hizo acordar, se me había olvidado, es el punto del respeto, ¿cierto? ¿Qué caracterizaba a los humanos antes de que existieran las delimitaciones de países y cosas así? Porque es que eso realmente, o sea, lo que existen son es pueblos, ¿cierto? Si tú miras dentro del mismo Colombia hay muchos colombianos que son muy distintos y entre nosotros mismos hasta nos matamos. ¿Pero por qué? Porque nos metieron una cosa de que es que usted es bogotano, usted es paisa, y entonces los roles se El la dan tema mal. pues y- regionalista, sí, es cierto, pues. uno no puede ser como un intermedio ahí, como me pasa a mí, por ejemplo. Que es curioso porque soy el ejemplo vivo de eso, o sea, yo soy el ejemplo vivo de que uno es una mezcla de la gente con la que ha vivido y va a vivir. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos perdido el respeto. Entonces, por ejemplo, la gente que viene, por ejemplo, aquí a robar, a matar, la gente del tren de Aragua, toda esa gente, parce, pues yo sí, o sea, en ese sentido, yo sí creo que el Estado tiene que ser mucho más radical y de una chao, o chao, Es o que eso es a muertos. lo que volvemos Pero ¿cuál con es lo el que sea punto? Danilo. Pero ¿cuál es el punto? Que Falta nosotros antes como radicalización del humanos, Estado. siempre que íbamos a Totalmente. donde otro pueblo, no es nuestra casa, entonces uno respeta, ¿cierto? Y eso es lo que también hay que infundir en la gente migrante, porque lo han perdido también, Exactamente. creen que vienen aquí como Pedro por su casa y eso tampoco es así. Totalmente. Eso no, sí, no se puede llamar. Pero mire que eso también radica hacia un tema cultural, porque es que a nosotros como colombianos nos han enseñado, el que llega tiene que llegar con... Pero o mira, sea, hace 200 años, bueno, más, hace 500 años, es que tengo las fechas confundidas, sí, tengo mala memoria, pero hace pero antes mucho. éramos la Gran Colombia, mejor dicho, Sí, ¿cierto? Entonces todos ajá. éramos colombianos, entonces ¿qué realmente nos hace colombianos y qué no? Eso es algo muy complejo. Sí, Lo que pasa es que nosotros lastimosamente sufrimos ese Y aquí los síndrome de la pastosos patria también son boba. colombianos, pero Sí. los pastosos son muy distintos a nosotros. Nosotros tenemos ese síndrome de la patria boba que hasta hoy todavía repercute. Que solo es odio, porque a la final se traduce en odio, en que resentimiento yo hacia el me otro siento mejor que por los ser otros, pues, diferente, sí. ya, es eso, ahí en eso radica Sí, prácticamente, exactamente. en el hecho de ser diferentes. Bueno chicos, Eso. voy entonces por la tercera pregunta que corresponde a, entonces, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? Entonces tendremos algunos, me imagino, por resaltar, o sea, ¿qué aspectos son importantes ha cambiado, ahí? impactado la vida en su comunidad? Pues Creo que lo son cultural. varios. Yo considero, por ejemplo, que lo que hablaban ahorita del choque cultural
es algo que realmente es muy profundo, porque yo sí tengo, por ejemplo, un amigo que se me viene a la memoria que tuvo un hijo con una venezolana y es una persona feliz. Pues como que si ese choque cultural no va más Feliz, allá suena todo tierno. de conocer, pues digamos, la música del otro o soportar la música del otro, sino que inevitablemente nos terminamos mezclando, pues también, ¿cierto? Ideales políticos, Eso. pensamientos filosóficos, es una vaina de loco. Entonces yo creo que como mi amigo hay muchas mujeres y hombres colombianos que tuvieron una relación sentimental con una persona venezolana y hicieron una familia, entonces eso también debe tener un impacto pues que se debe medir de alguna manera o que debe ser benéfico pues para la comunidad de alguna manera. Supongo que la presencia de los migrantes ha impactado en términos económicos, tanto los que vienen, pues digamos, desde una posición muy precaria, digamos, a trabajar, pues han nutrido o han cumplido un papel laboral en esas empresas donde lo han hecho y eso pues inevitablemente tiene Una contribución económica una hacia el contribución país. económica hacia el país. Sí. Y los que vienen también, digamos, desde su posición de feudalistas a, digamos, acrecentar su feudo en el país pues a través de, pues no sé, la siembra de aguacate o no sé, la explotación de madera o de ganado, no sé, pues digamos, espóleo de oro, ¿cierto? Digamos que también eso bien o mal le deja, digamos, unos recursos al país y también, digamos, emplea colombianos, aunque pues muchas veces supongo, como lo han dicho ustedes, que son en unos términos Sí, pues, compromete el desiguales. bienestar también ecológico. Y pues yo pienso también el impacto, digamos, de la violencia, como lo decían ahorita, como lo decía ahorita usted, como lo decía ahorita el parcero, pues yo he escuchado los comentarios de que por lo general todas las bandas ahora, digamos, las bandas que tienen presencia en la región, están todas conformadas casi que 100% por personas venezolanas, lo que también se considera, que también se podría configurar una explotación, porque son personas que seguramente muchas fueron delincuentes allá y acá, pero seguramente muchas, como ya lo habíamos resaltado antes, se metieron en ese mundo porque no tenían otras oportunidades. Hasta muchos venezolanos con un cabecilla colombiano, pues. Exacto, Pero como el les colombiano. cobra más barato por matar a alguien, pues. Son los síntomas colaterales de una sociedad enferma. Ajá, de una Sí, sociedad una pues, en sociedad crisis. enferma. Entonces, Y precaria también, Ajá. porque Una hay sociedad que tener... humanamente enferma. Y Exacto. precaria, sí, porque... Si yo tengo como lo que hablábamos ahorita, si a mí el país donde estoy llegando me brinda unas garantías de algo mínimo, de lo que decíamos ahorita, lo básico, salud, empleo por lo menos, que yo creo que siento que es lo más importante, yo no tengo la necesidad de ir a buscarme, hacerle mal a nadie. peligro, que Pues, me no quiten tengo la esa- vida, porque es que ellos también corren Exacto, riesgo en corren eso. un riesgo, exactamente, y entonces queriendo buscar un futuro, como vuelvo y les digo, de la misma forma en que siento que ellos cuando salen no piensan en ir a volverse millonarios, creo que tampoco salen diciendo me voy a ir a volverme un matón, Ah, a ir exacto. caer a una a ir a cárcel. caer a una cárcel. Siento que tampoco, sino que son simplemente rehenes de las circunstancias, Ajá. ya. O sea, como vayan avanzando las situaciones o las garantías, como les digo, que se les vayan dando, es lo que prácticamente les va marcando como el destino. Eso. Y de las malas decisiones. Y las malas decisiones, Sí. Uno en el exactamente. límite se puede tomar muy malas Toma decisiones. malas decisiones, Sí. pero siempre estando justamente en, eso, en un Supervivencia. límite y buscando una supervivencia. Bueno, Entonces, yo lo resumiría en esos tres, como cultural, económico y también un asunto que tiene que ver con, no sé, cómo se podría llamar, el orden social. Social. Pero Sí, es por social. ejemplo, para mí también lo mismo. Cultural, económico y social. Ya Perfecto. Richie como que profundizó en eso. listo. David. Sí, pues es que digamos ahí el tema económico, por ejemplo, yo tuve un caso. Por ejemplo, yo formateaba computadores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Como ellos trabajan muy barato, entonces le joden a uno el trabajo literal. ¿Sí me entiende? Entonces yo, por ejemplo, en esa época cobraba 50.000 pesos por un formateo, ¿cierto? Y llega un man parce y cobra 20.000, ¿cierto? Que a mí no me daba valía ni el tiempo que yo le invertía a eso para hacer lo Totalmente. mismo, ¿cierto? Vaya a ver uno la calidad, digamos que lo hacía bien, ¿cierto? Pero de todas formas es algo que sí o sí afecta, y eso pasó en Bogotá en muchos trabajos, muchísimos. ¿Por qué? Porque ellos eran mano de obra barata, así de sencillo, entonces preferían contratarlos a ellos, así sin prestaciones ni nada. Por eso es importante que el país se fortalezca pues en tema de Políticas. cosas laborales. Volvemos a lo mismo, a fortalecer ese tema de garantizar, o sea, una mano dura en la legislación. Sí, porque mal que bien, Porque- pues lastimosamente, parce, el país, digamos que teniendo en cuenta pues lo que dije ahorita y todo, Sí. sin contradecirme, pero
pero es nuestra casa, ¿cierto? Entonces, Ujú. entonces, así como uno en otra casa respeta, ellos tienen que respetar acá, o tenemos que hacerlo Pero respetar. sabes una Y no cosa, se puede así porque pero nosotros sabes una cosa, mismos yo siento nos que ellos matamos. tampoco son culpables al 100%, porque es que si a mí me están contratando, o sea, a mí la empresa me contrata y ellos Sí, claro. simplemente tienen una necesidad que tienen que cubrir. O sea, a mí me dicen, pues pucha, te pago 20.000 pesos por formatear ese computador, prefiero esos Que la 20.000 gente a no tener aprovecha. nada, lastimosamente, Pero bueno, por yo por qué falta. puse ese ejemplo, porque es un trabajo Ujú. informal, ¿sí me entiendes? O sea, Exactamente. yo no trabajaba en Pero una que empresa ni digamos nada. que A al mí me decían, 100% usted, culpables pero no son. obviamente, entonces si está el otro marica que lo hacen 20.000, pues nadie me va a Sí, llamar a porque mí, por así ejemplo de un sencillo. Sí, cuñado sí. mío, me acuerdo que la otra vez Ese en es Río el Negro, él impacto. trabaja en construcción, estaba todo emputado con el jefe de él porque le pagaba, perdón, No, de la gente que me está está viendo, mal. Imputado. Las palabras son... me fui, Tranquila, sí, estaba eso es de la región. que pues él estaba enojado porque a un compañero le pagaban menos que a todos simplemente por el hecho de ser venezolano. Y no era que él dijera, "Ah, yo trabajo por eso". No, él dijo, necesito ese trabajo. Y el man que los contrataba le dijo, ah, sí, pero yo se no le puedo pagar si no es. Usted tiene Sí, también papeles. muy mal, claro. Ah, no, entonces Exactamente, o sea, ahí Ujú. entrega eso la es un, injusticia también. exacto, eso es un tema que ya, digamos que es muy triste porque claramente para el que tiene la necesidad van a haber más aprovechados Claro. que gente que se va a prestar a ayudar, ¿no es cierto? Entonces, Lastimosamente. como sabemos que, por ejemplo, para la empresa es algo malo, de alguna forma, estar contratando personas así bajo esas condiciones, porque si los llegan a descubrir o si llegan obviamente si llega a pasarle algo a esta persona, ellos van a tener que acudir a hacer ya un proceso complejo, ¿cierto? Para responder por esa persona, pues digamos que se convierte como en un arma de doble filo. Claro. No, y de todas formas no hay que negar que, parce, el país igual está, o sea, socialmente está quedado. O sea, Colombia es un país que socialmente está quedadísimo, pues no por nada es el segundo país más desigual del mundo, o el primero, creo que ahora es el primero. Exactamente. El caso es que, o sea, los únicos que están como cerquitas son por allá esos de África, que esos viven en guerra todo el tiempo. O sea, sí, es una comparación que uno Pero no las sí, cree, pero es así, la o sea, es la realidad, realidad, sí. no estamos tan bien como pareciera. Que Me- afortunadamente acá es un paraíso y pues hay comida, ¿cierto? Entonces no nos morimos de hambre por decirlo así. Pero ¿cuál es el punto? Que obviamente eso afecta en las cifras de desempleo del país. Y Exactamente. eso es algo innegable, o sea, y es algo que si no se combate, pues nunca, o sea, si no estamos Nunca bien va nosotros, a mucho terminar. menos si llega gente que no podemos, pues, Si no nos sostenemos nosotros, Sí. no vamos a pues poder ahí como, sostener a o otros. sea, hablo de ese tema muy laboral porque hace referencia pues como a la Ujú. pregunta, ¿cierto? Y es, digamos que es como lo más común, ¿cierto? Que claro, tendemos a No, aprovecharnos y son porque las cómo cifras. puede responderme Ujú. esa persona si antes yo me siento que le estoy ayudando. O sea, con contratarte ya prácticamente te estoy ayudando, pero bajo qué condiciones o No, pues aquí lo hacen con la misma gente. exactamente. Exacto, Y eso es otra cosa. lastimosamente es, es Sí. para lo que se presta Parce, la porque situación. uno va a un trabajo y uno sabe que ese mínimo no le va a alcanzar Ah, para vivir pues, parce. muy dignamente que uno diga. Y eso que los Exacto. empresarios si no llorar es que porque está muy alto. Ah, no, sí, horrible, pero bueno. Bueno, chicos, Dios los bendiga mucho. no sé si alguien tiene otra observación referente a esta pregunta. No, Pues no. yo no. Yo creo que ya dijimos todo, y sí, yo o sea, sí. yo me siento paro en lo que mismo que es un el tema de impacto legislación y política. yo siento que ellos se enriquecen mucho culturalmente, que nosotros también nos enriquecemos a ellos. Que hay ahí también pues cuestiones económicas que sí también afectan pues como los territorios. Ujú. De estos extranjeros vimos también pues cómo nos afectan también como la parte de nuestra riqueza natural, nuestra mano de obra. Y no es xenofobia, es aporofobia, obviamente. No, y yo digo algo acá. La situación ni siquiera es dónde está el Estado, porque el Estado somos nosotros. La situación es dónde están los políticos que elegimos nosotros para que gobiernen nuestro pedacito de tierra. Para que cuiden nuestra casa, como dice el compañero. Sí. Exactamente. Ni eligiendo somos buenos. Esos agregados están mal. Bueno, chicos, voy entonces por acá con la cuarta pregunta. Bueno, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Yo creo que esto es nuestra como... comunidad. Sí, yo creo que eso es como ahondar justamente en la respuesta anterior, ¿cierto? Sí, pues también han brindado empleo.
Ya ahorita sabemos Sí, que sí, precarizadito, que pero ahí bien. está, para las aguacateras. Sí, allá. O sea, Ay, ay, digamos, ay. yo lo veo más como desde el aporte como de la mano de obra como Sí, tal. también el Sí, aporte de mano de obra. obra. Sí, la llegada de los venezolanos, tanto como de esta gente pues, del primer mundo, también dinamiza así la economía acá. ¿Y qué opinan del aporte, por ejemplo, desde el aspecto ¿cómo lo digo? Como un aporte en conocimiento cultural, o sea, como la expansión del conocimiento hacia esa cultura. Que, por ejemplo, nosotros no teníamos, por decir mucho, acercamiento con otras personas hasta que se presentó ese fenómeno, pues que fue como tan palpable. O sea, de expandir Sí, por ejemplo, Pero a mí me parece que no ha sido aprovechado, pues que no ha sí, sido no, bueno. al Sí. contrario, ha sido negativo en la mayoría de casos, aunque yo sí creo que, digamos, hay cosas muy, muy interesantes que rescatar. Por ejemplo, las formas de hablar, ¿no? O sea, uno entiende que Los allá hay muchas modismos. palabras que son muy distintas que acá. O sea, por ejemplo, inclusive yo conocí una muchacha de acá, que ella trabajaba acá, pues, en la Sí. rama de eso. Y entonces ella no decía dónde, sino decía qué. Entonces, digamos decía, voy pa' que Danilo. Entonces yo quedaba como, ¿qué? Y yo, pero hable bien. Es lo mismo decía yo a los bogotanos. Parce, ¿por qué? ¿Cómo así? Pero es que ya es un cambio muy extremo. O sea, Sí. en vez de decir dónde, dicen qué. Ujú. Entonces era, no, es que voy para donde. O sea, era como a donde Danilo, pero decía era para que Danilo. Entonces quedaba uno como que uno no entendía lo que le estaban diciendo y así. A mí no me parece pues provechoso porque se me hace que, pues, que yo sé que no es nuestra lengua nativa ni nada, pero yo sí digamos que tiendo a respetar un poco el idioma en lo mayor posible, ¿cierto? Ok. Porque me parece que pues igual tiene sus cosas buenas y que tiene su lógica y que si uno se mueve bajo una lógica pues es mejor respetarla. Claro. Es interesante aprender esas cosas, aunque digamos en las que no son bueno adaptarlas. Sí, ok. No, yo sí siento que Pero, los por venezolanos ejemplo, nos enriquecen mucho. O sea, a mí los sí. modismos me encanta saber cómo Sí. habla la gente diferente, me parece Y eso es chévere. bacano, o sea, La terminología que usan también para mismas cosas que nosotros pues, las vemos usamos, común. me parece chévere porque, no sé, es como darle la vuelta también a las cosas. Ujú. Es como ponerle de pronto un poquito de picante, un cambio, no sé. Ujú. Siento que gastronómicamente también nos enriquecieron mucho. Gastronómicamente nos enriquecieron Musicalmente bastante. O sea, que lo también, pues de que hay, ya pues que a uno no le Sí, que a guste uno la no le guste, música, pues. sí o no, pues, pero sí llegaron con cosas nuevas que de pronto nosotros no sonábamos tanto y que Es que también son depende mucho buenas. del contexto de cada uno. Sí, Y en también el hay que baile. entender, y hay que entender parce, que no todos los venezolanos son los mismos, o sea, ese país es tan diverso como Colombia Ah, y es sí. inmenso, entonces por ejemplo allá el llano es más grande que el de acá, la Claro, cultura sí. llanera es muy venezolana también, Ujú. y a mí me parece una chimba la música llanera, y si uno se pone a mirar, la mayoría es venezolana porque es mucho más grande el llano en Venezuela, Ok. entonces hay cosas que digamos, sí pienso que nosotros como colombianos tenemos que abrirnos un poco más, porque a veces la gente es sesga de una y sí, a veces que hablan que fastidioso, que sí, que son bulliciosos. Es molesto a veces porque sí, es un choque cultural muy raro y eso siempre va a ser duro. Pero también hay que entender que eso es un país muy completo, que tiene muchas Totalmente. cosas, que hay muchas regiones, que no todos vienen de las mismas regiones, entonces O sea que sí lo podríamos catalogar como un enriquecimiento cultural de alguna sí, forma. porque Sí, yo- mutuo, por- ha habido sí, una porque es yo que digo, todo lo que cultural. sea una mezcla cultural va a ser Porque enriquecimiento Desde a que no largo sea plazo. yo impuesta, digo, siempre se los, Exacto. yo digo, los bogotanos que han llegado, por ejemplo, acá, que también digamos que están migrando de su tierra, también nos enriquecen. O sea, por ejemplo, hay aspectos de ellos que a uno le gustan, como bueno, son serios, pero esa seriedad también es Son necesaria, son inteligentes, muy son cultos, estudiosos. muy educados en la manera de hablar, también tienen sus modismos y son muy charros y uno también se apropia de cositas. Ujú. Gastronómicamente también. Expresión de tenemos billeteras. Bueno, chicos, yo creo que entonces, para resumir esta cuarta pregunta, sí se asocia mucho como a la tercera, ¿cierto? Digamos que en términos sociales se relaciona mucho como con todos los aspectos que ya habíamos pues mencionado. Bueno, chicos, y para finalizar entonces la última pregunta es, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Entonces, digamos que para englobar todo, ¿cómo es la percepción de nosotros generalizada hacia ellos? ¿Cierto? O sea, hacia el migrante como tal. Ya en este caso, digamos que los Pues más general, venezolanos pero yo creo resaltan más, pero yo creo sí. que sí ya lo hemos, como que incluso también dentro de la misma conversación, ya le hemos dado respuesta a eso. Como que es neutral, Sí. o sea... Es dependiendo de dónde vengan, cómo vengan, de qué trato Ujú. socioeconómico, Y de qué tan si malo nos sea. dan trabajo, si no nos dan trabajo, si vienen con plata, si no vienen con Exacto, plata. es lo toda que esa yo decía, perspectiva no, muy- no es xenofobia, es aporofobia. es una No, y es situación dependiendo muy de las simple. personas también, porque parce, mira, por ejemplo, yo soy de Bogotá, ¿cierto? Entonces,
Parce, allá la gente los tiene en la mala, pero es que también ellos no se ayudan, o sea, muchos, parce, hay mucha banda delincuencial, muchos ladrones son venezolanos, o sea, y es una realidad que es innegable, o sea, por más de que uno no quiera ser xenofóbico, ¿cierto? No quiere, pero es que, parce, no se ayudan, entonces obviamente si llega una gente, parce, y es que son despiadados, o sea, son a matar de una, o sea, ¿sí me entiendes? Ni siquiera son cuidadosos pues al momento de robar, sino que es que es a la hijo de puta, Sí, o sea, Buenas noches. entonces no respetan la vida. Un favor. Pero sí, pero sí hay una diferencia. Pero sí, parce, son, o sea, Pero es es una cuestión marca, tenaz. Sí, marca hay una una diferencia. Tanto así que a Como veces no es la su gente le gente. toca elegir qué grupo delincuencial No le duele apoyar, meter la ¿cierto? Porque puñalada. pues obviamente, Ah, este es un colombiano. parce, y en la ciudad no es por nada, pero es que Pero acá el pueblo miren, es muy pero tranquilo, entonces pero miren- en la ciudad miren la que- cosa no es tan así, entonces, Exacto. Miren que no pasa tenaz. solo acá, sino que, por ejemplo, cuando ustedes ven una noticia, yo sé que muchos piensan, hubo un robo en tal, ahí tiene que haber un colombiano, ¿cierto? Entonces, son también estigmas. Estigmas. sí, claro, que pero es una también- realidad, o sea, no es solo el exactamente. estigma, o sea, te lo digo porque es que, parce, me ha tocado verlos también, ¿sí me entiendes? Exactamente. Entonces uno dice, parce, o sea, uno no quiere ser así, pero es que también la gente no ¿Sabes? se ayuda, No y se son ayuda. muchísimos, No son la gran mayoría porque es que no son tampoco. poquitos, son muchísimos. Muchísimo. Y lastimosamente Ah. no hay una forma de medir. Entonces, ¿yo qué pienso ahí en ese caso? Pues que el Estado sí debería ser mucho más rígido con eso, parce. O sea, delincuente que sea venezolano, chao, para su tierra. Bueno. Suena cruel, pero es que marica, o sea, entonces así, porque es que si no vamos cada vez a empeorar y ya tenemos suficiente con la delincuencia de acá, ¿cierto? Como para ganar nosotros peores. Entonces, ahí sí pienso yo que sí falta un poco más de rigidez en el tema, porque es que... Como si los de acá Y por fuéramos eso buenos. mismo, por eso Con mismo, minas antipersonales, por eso collares mismo es que bomba. la- Los gas- Mandando Por eso mismo son creo que- delicadísimos. Pero exactamente, Coca como con aquí un ya hay perro problemas, no pausa. podemos encarnarnos de otro problema más. O sea, ese es el punto. Pero por eso, ahí sí, a mí me parece que por eso sí son importantes las barreras geopolíticas. Yo personalmente pienso que sí, muy lindo el mundo cuando todos éramos así, amados y caminábamos por todas partes. Nunca se ha No vivido. era tan así, pero nunca sí. se ha vivido eso. Y que no habían tantas pero a mí sí por eso a mí sí me parece importante las barreras geopolíticas. Es decir, este es este país, este es este país, este tiene este sistema judicial, este tiene... Y Haga mirar. todos esos Sí, procesos claro. me parecen muy importantes. Me parece muy importante que Como una realmente alarma, creo. No, exista... no, suspendió. no, Ahí eso está bien. Me parece muy importante que Ya, cada país Hay tenga su como una sistema alarma. político. No, pero esperen para No, no, despedirlo. esperen. Sí, Ahí sí, hay es que como usted una tiene alarma razón desactiva. porque sí, o si no se vuelve un Marico, caos eso se que... vuelve un Hay una caos. cosita azul, sí, dale La como ahí, situación ¿cómo es verifica que ya. nuestros políticos 57 funcionen como deben funcionar, porque ni siquiera es ser de radicales. Es que soy un político radical y entonces venezolano que robe le mando a cortar la cabeza. No, Ujú. no es de radicalizar, es de trabajar. Y No, de hombre, forma organizada. Exacto. O sea, que sea algo, Ajá. o sea, que sea algo, digamos, organizado, si no a la maldita sea, pues algo, volvemos Es a lo como- mismo, a lo pero es que es muy impuesto. difícil. Volvemos a los Las orígenes de las pedagogías. cosas. Es lo pedagógico. que hacen que las pedagogías. cosas salgan mal. O sea, en principio, ¿qué necesita un ser humano para no tener que pensar siquiera, por ejemplo, en delinquir? Decía ¿Cierto? ¿Qué Rousseau, por ejemplo, necesita? todos los seres humanos nacemos buenos, pero la sociedad es la que nos daña. Ujú. O aparte, por ejemplo, a usted, o sea, yo sé que a nosotros nos enseñan mucho a que quizás de alguna forma todos somos iguales, que todos tenemos un lugar en el mundo, pero por ejemplo en el colegio a uno no le enseñan mucho a decir, no, es que no importa si la persona es extranjera, hay que tratarlo de la misma no, yo manera, o sea, el respeto y todas esas cosas, yo siento que, o sea, o la empatía por el otro, independientemente de que sea de nuestra región o externo, o sea, eso es algo que se tiene que enseñar No, también. y uno se pedagógica, vuelve, porque también se la tienen que consciente, ganar. y uno se vuelve consciente de ¿Cuál las es la clases situación? sociales desde la misma primaria. Usted ya sabe a qué pertenece usted. Ujú. Y ahí ya hay una división que no es Uno no de- elige. geológica, ¿cierto? Pues, Geopolítica. geopolítica, sino ya directamente es una división. De lo social, Es de una lo división obviamente social. cómo funciona la Por sociedad. color de piel, por el color de piel, por ejemplo. Es que los humanos evidente. somos seres discriminatorios, o sea, realmente inclusive nuestra vista funciona así, nuestro cerebro funciona de esa forma, ¿cierto? Uno reconoce una cara, uno sabe que es una cara. Ujú. ¿Por qué? Porque el cerebro Lo internamente asocia tiene al esos término sistemas que asociativo. funcionan así. Y todo eso funciona así también por un sistema pedagógico. Exactamente. A la gente le Porque nos enseñaba en la casa enseñaron que es que eso y es por una- lo que vemos y lo Que que es que el negro es malo. consumimos, y por lo que vemos y lo que consumimos, que por el ejemplo, homosexual es malo, Ujú. que el satánico es malo, Que lo diferente es malo, que de lo alguna distinto forma. es malo. Ujú. y por lo que nos venden también, o sea, como Claro. el que tiene esto es esto, Vale porque más. es que vale más, porque es que
O sea, la gente, por ejemplo, la gente no compra ropa de marca porque es más fina, no, No, están yo sí, comprando yo sí. ese estatus social. No, y ahí sí hay una vaina muy Apariencias, heavy. como me Hay ve el una vaina otro. muy cómo me complicada percibe el y otro, es cómo me el percibe. capital simbólico. Ujú, Lastimosamente, el capital simbólico sí cambia mucho dependiendo en el estrato socioeconómico que tú crezcas o no. ujú, sí. Lastimosamente, las personas, la gran mayoría que crecen con familias socioeconómicamente muy bien, entonces tú los ves y a los 15 años saben tocar piano, saben tocar violín, saben inglés, saben francés, saben italiano, Tienen más han oportunidades, leído claro. jam, tal, han leído Sí. han estado en las mejores Mejores instituciones, escuelas. entonces saben un montón. Y hay un capital simbólico importantísimo que no tenemos acceso, o que muchos no tienen acceso, porque no tienen las posibilidades económicas, y ese capital simbólico de alguna manera los catapulta a un montón de cosas. Y por más que vos te esforces, siempre vas a seguir siendo Esclavo de esa el nuevo misma. rico. O sea, vos Ujú. sos un nuevo rico. Vos sos el nuevo rico, o vos fuiste El alguien que que no se heredó nada, esforzó el que no heredó. y salió adelante, pero nunca va a ser, por más plata que consigas en el futuro, nunca vas a ser parte de ellos. Exacto, porque digamos que no está estandarizado como algo a lo que yo tengo derecho. No tienes sus o que se me apellidos. facilita. Eso, tampoco tengo. Ni su Exacto. historia, Ni ni su su historia, ni historia. soy de cuna, ni soy de apellido, ni soy de sangre azul, sino que lastimosamente pues es cultural. Es Volvemos a lo ah. mismo, a hacer algo cultural. Aquí Por los eso, niños a muchachos, los que iba 15 la años, revolución. acá los pelados a los 15 años están pensando muchos en qué voy a trabajar para poder apoyar a mi familia y que salgamos Ah, sí, adelante. Ajá. exacto. Lastimosamente. Y eso retrasa, No, porque y es en que todo lado. es lo mismo que lo que dice Y Danilo. todo se ha enfocado a sacrificio, todo es un Parce, sacrificio. Si no me El punto es sacrifico, cómo no hacemos para consigo trabajar nada. menos y ganar más. A nivel general, ¿no? No, no Ujú. yo, no tú, Ah. sino en La general la percepción sociedad. general, sí. Sí, porque realmente esas son las cadenas que ahorita nos atan el tiempo. O sea, que nadie tiene tiempo. Por ejemplo, tú miras un trabajador del campo, ¿cierto? Yo que trabajaba en fin. Pues si uno dura todo el día allá y uno llega mamado y tú ya no alcanzas No a hacer tengo muchas tiempo. cosas queriéndolas hacer, Ujú. ¿cierto? Porque no te da, o sea, ya no tienes tiempo y no puedes. Bueno chicos, les agradezco mucho el punto de vista de cada uno, súper valioso, porque pues digamos que claramente ustedes saben que la psicología enfrasca demasiadas ramas, ¿cierto? Y sobre todo el comportamiento individual finalmente radica de cómo se vive a modo social, desde el comportamiento de cada comunidad, todo eso va variando, ¿cierto? Y obviamente eso impacta en la forma en la que, digamos, vamos percibiendo la forma de ser de cada uno, los pensamientos, sentimientos y todo de la forma individual. Entonces, si no nos centramos en cómo funcionamos de manera social, cómo es el comportamiento en general, de acuerdo como a todo lo que vaya cambiando, ciertamente pues sabemos que eso siempre va a generar un impacto, ya sea pues como negativo o positivo. Entonces en este punto, esto era lo que queríamos como conocer, cómo se está percibiendo este fenómeno que digamos ahorita es tan notorio y que no solamente es en Colombia porque está llegando mucho venezolano, sino que claramente muchas de nuestras familias también se están yendo del país, porque como lo dijimos ahorita durante toda la conversación, no solamente es que aquí estemos pues en un paraíso, sino que aquí también tenemos tenemos nuestras desventajas, tenemos nuestras precariedades y también siempre vamos a estar en busca de algo mejor. Y por eso también este fenómeno, digamos que se vive a gran escala también con las personas que están saliendo de acá. Entonces les agradezco por el espacio, por la honestidad. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. todos. Muchas gracias.